Hola, ¿qué tal, estudiantes? Hoy vamos a hablar acerca del manejo del huerto. Vamos a dar unas explicaciones generales sobre cuáles son los cuidados biopreparados y formas de evitar y de controlar fauna nociva y enfermedades en los cultivos. Así que empecemos. Quiero traer esta cita bíblica a colación porque me parece supremamente importante y está en Isaías 28, 23 al 29, que dice: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrenos de la tierra cuando ha igualado la superficie. No derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en el borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El pueblo precristiano de Israel tenía técnicas y métodos claramente definidos para las labores de la huerta y de la agricultura. Y aquí se muestra la importancia de no solamente arar y de preparar el suelo, sino de hacer el procedimiento correcto de siembra. Y habla acerca de una cosa muy representativa y es la asociación de cultivos. Miren que habla acerca de eneldo, comino, trigo, cebada, avena, y está hablando entonces de una gran variedad de productos de la huerta que se sembraban en los tiempos precristianos. Y esto es clave para aplicar ese principio en la agroecología moderna y de utilidad práctica en nuestro tiempo. El objetivo del tema de hoy es ofrecer elementos para el control de animales indeseados y enfermedades que afectan principalmente a las plantas. De manera que vamos a saber cómo vamos a abordar ese problema. Recuerden que nosotros en agroecología no hablamos de plagas, hablamos de fauna nociva o insectos indeseados y no hablamos de malas hierbas ni de malezas, hablamos es de arbences. Es muy importante e insistimos en hacer poda del lenguaje. Entonces, la gran preocupación que hay en la agricultura moderna, industrial y química es el control de lo que más llamamos plagas. Y para nosotros en agroecología son fauna nociva. Pero ¿cómo vamos a controlarlas? Muy bien. Una de las preguntas problematizadoras que debemos hacernos aquí para empezar este tema es: ¿dónde empieza la salud de las personas? Y hemos dicho hasta la saciedad que la salud de las personas no empieza con los estilos de vida saludables, ni aparece en la nevera, ni por las elecciones que hacemos en la cocina o en el plato y en la mesa. Son y tienen origen en la salud del suelo. Recuerden que hemos dicho hasta la saciedad: suelo sano son plantas saludables y plantas saludables son alimentos saludables y alimentos saludables son personas saludables. ¿Cómo podemos mantener un huerto saludable? Y es que aquí hay un tema central problemático, y es que los mal llamados plagas, es decir, fauna nociva, es la que ha incentivado el uso de pesticidas y venenos que han sido difundidos de manera masiva para poder mantener el suelo. Imagínense, un veneno para mantener saludable la huerta. Eso es contraproducente. Nada más contraproducente que usar veneno para mantener saludables las plantas, porque al contrario, el veneno lo que va a producir es enfermedades en el medio ambiente y en los humanos. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar ese paradigma, esas aparentes lógicas y la naturalización de los absurdos que la ciencia y la tecnología han aplicado a lo largo de los años. No quiere decir que los insecticidas y los plaguicidas
no sirvan. Claro que sirven, pero sirven de una manera limitada y están siendo usados de manera indiscriminada, de tal forma que están haciendo y ejerciendo un daño notable en la salud humana y ambiental. Debemos eliminar las plagas y las enfermedades de los cultivos. Eso es una cosa que generalmente asalta la idea del huertero y el agroecólogo y el agricultor, y es: tenemos que desaparecer y eliminar las plagas a como dé lugar. Falso de toda falsedad. No podemos eliminar los insectos o animales o fauna indeseada. Los controlamos, porque si los pudiéramos eliminar, ya los hubiéramos eliminado de la faz de la tierra. Con tanto químico, con tanto veneno y con tanta práctica malsana para el medio ambiente, pues ya los hubiéramos eliminado, pero no hemos podido hacerlo. Lo que hacemos es hacer un control y un manejo para limitar el crecimiento de las poblaciones de esos animales, que son los que finalmente van a afectar nuestros cultivos. Y eliminar las enfermedades tampoco podríamos eliminarlas, porque para ello tendremos que intervenir directamente la función ecológica de la naturaleza y no es posible hacerlo. Así que es muy importante entender que si algo no se come en nuestras plantas, en nuestro jardín, en nuestro huerto, entonces nuestro huerto no es parte del ecosistema. De manera que tenemos que asumir que cuando tenemos un huerto vamos a tener insectos visitantes, animales que nos van a dañar y perturbar el huerto, así como también la presencia de enfermedades. Por eso entonces hablamos del control de animales indeseados y de las enfermedades en las plantas. Entonces, el primer mecanismo que vamos a implementar para el control de los bichos, como les llamamos cariñosamente a los insectos y a la fauna indeseada y las enfermedades, lo que hacemos es aplicar principios preventivos, y es evitar la aparición de las enfermedades para minimizar o mitigar los futuros problemas que estos generan. Y de esta manera, pues existen varios factores que debemos considerar para el control. Pero lo que vamos a hacer énfasis aquí es en la prevención. Y lo primero que hay que hacer es nutrir el suelo. Y ustedes recordarán en las premisas de la promoción de la salud que nos dicen que para poder el ser humano estar saludable tiene que tener un sistema inmunológico saludable, y la única manera de poderlo tener es alimentándonos de manera saludable. Pues bien, de manera equilibrada y balanceada, pues el suelo le pasa exactamente lo mismo en relación con las plantas, los bichos y las enfermedades. Para que un cultivo pueda estar saludable en términos de bichos y enfermedades, tenemos que nutrir ese cultivo, y el cultivo se nutre a partir del suelo. Nosotros no nutrimos plantas, nutrimos el suelo para que la actividad que hay de los organismos nutran la planta. Entonces el suelo no es solo el sostén de la planta, sino que también provee los nutrientes, macro y microelementos, y los alimentos del suelo son escasos, pues las plantas no tendrán la fuerza. Si asimila muy pocas sustancias nutricias del suelo, la planta no va a tener las defensas para defenderse de los bichos y de las enfermedades. Por lo tanto, tenemos que nutrir al suelo y por su intermedio a la planta. Entonces, la nutrición saludable para las personas empieza también en la nutrición del suelo, e implica que tenemos que proteger las plantas de los bichos y de las enfermedades a través de una adecuada nutrición del suelo. Y otro de los elementos que debemos tener en cuenta no solamente es la nutrición del suelo. ¿Cómo la obtenemos? Voy a devolverme un momento. ¿Cómo obtenemos la nutrición del suelo? A través de bioabonos, a través del compost y de materia orgánica de diversa índole y naturaleza, procesos de compostaje que nos permitan aportarle materiales nutricios al suelo para que esto se lo pasen a la planta. Entonces, la nutrición del suelo principalmente obedece al abono,
Y no es el abono químico industrial sintético, es el abono orgánico producido en nuestra propia huerta, en nuestra propia finca y en nuestros propios predios, metabolizando o ayudando a la naturaleza a transformar esos materiales para que se constituyan el alimento en las plantas. Muy bien, otro elemento que hace parte de la prevención para la aparición de bichos y enfermedades en el huerto es la asociación de cultivos. ¿Qué es la asociación de cultivos? Pues es, es asociar, como su nombre lo indica, plantas aromáticas, plantas con flores, plantas de hoja, de raíz y de fruto entre sí, para que a través de esa actividad metabólica de las plantas, que se conoce como la alelopatía, puedan cumplir una función de repeler, pero además de eso generar olores, colores y sabores que les permitan a los insectos no quedarse en ese lugar porque no les gusta, porque hay presencia de otras sustancias que van a ser molestas para ellos. Por ejemplo, yo puedo sembrar cebollas como están en la imagen, y en el medio de esas cebollas vamos a sembrar zanahorias y lechugas. Esa combinación, esa asociación de cultivos de cebolla, zanahoria y lechuga es ideal porque la cebolla va a prevenir la aparición de hongos en las plantas porque las cebollas y los ajos tienen unas sustancias semejantes al azufre que hace que los hongos no vivan allí o no proliferen de una manera asidua, y asimismo el olor, la sustancia y esos exudados de la cebolla van a ser molestos para algunos insectos, para algunos chupadores, áfidos y trips. Por lo tanto, se van a ir en presencia de plantas con ese tipo de sustancias. Entonces, ¿necesitamos echarle veneno a las plantas en estos casos? No, si hacemos una adecuada asociación de cultivos, pero además de eso agregamos flores, plantas aromáticas, condimentarias y medicinales, vamos a generar las condiciones en el huerto que permitan estar saludables. Color, sabor en hojas y frutos es un elemento importante a la hora de ingresar plantas acompañantes para que repelen o repelan insectos dañinos y favorezcan el crecimiento y la salud de las hortalizas y mejorar la producción. Saben que cuando hacemos una asociación con plantas aromáticas, condimentarias y con ese tipo de otras plantas, resulta que nuestras plantas que nos comemos adquieren el sabor de las vecinas. Por ejemplo, una zanahoria perfectamente puede tener sabor afín o cercano a la cebolla, y lo mismo la lechuga. De manera que prácticamente lo que hacemos en el huerto es condimentar in vivo el huerto antes de la cosecha a través de esas prácticas de asociación de cultivos. Muy bien, de hecho los productos agroecológicos son mucho más sabrosos y sustanciosos, tienen mayor sabor. En cambio, los productos convencionales son muy insípidos. Eso ya está demostrado. Muy bien, otra técnica, ya voy para la tercera técnica. La primera era nutrir el suelo con bioabono, fertilizantes, con macro y micronutrientes que permitan alimentar la planta. El segundo era la asociación de cultivos y la tercera es la rotación de cultivos. Cuando usted tiene un predio, lo ideal es que usted lo parta en cuatro partes, y en un área específica, pueden ser 2 metros cuadrados o uno, o el área que destine, va a destinar ese pedazo, esos 2 metros cuadrados de los cuatro que eligió, va a destinar a cultivar leguminosas. Entonces, en una área cultivamos solo leguminosas, que son las habas, las lentejas, las arvejas y los frijoles. Y en otro lote pequeño vamos a incorporar hortalizas de raíz, cebollas, ajo, remolacha, zanahoria, rábanos. Y en otro lote vamos a incorporar hortalizas de hoja,
coles, lechugas, espinacas, repollos, entre otras hierbas y hortalizas de hoja. Y en otro lote vamos a tener plantas que generan fruto, como los cocombros, el tomate de guiso, el pimentón, también las berenjenas, los ajíes, inclusive otros como los melones, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es rotar. Cuando yo cultivo legumbres, leguminosas, como en este primer recuadro, estoy aportando nitrógeno al suelo y estoy enriqueciéndolo con materia orgánica. Cuando ya coseche las habas, las lentejas y los frijoles de ese lote, ya lo ideal es no sembrar allí lo mismo. Voy a sembrar entonces plantas de raíz como las que tengo en el otro lote. Voy a sembrar donde tenía leguminosas, voy a sembrar ajo, cebollas, zanahorias, remolachas, rábanos. Y en el lote donde tenía las hortalizas de raíz, las que acabo de mencionar, rábanos, cebollas, zanahorias y ajos, pues voy a sembrar hortalizas de hoja. Y así sucesivamente, cuando se cultiven en el área donde tenía hortalizas de hoja, voy a sembrar hortalizas de fruto, tomates, berenjenas, ajíes y cocombros. Y en el predio donde tenía yo los hortalizas de fruto, pues voy a sembrar leguminosas, porque las leguminosas aportan nitrógeno. Y si hacemos que ese cultivo rote en productividad, los nutrientes no se van a agotar porque las plantas no demandan de los mismos nutrientes al mismo tiempo de manera semejante. Por ejemplo, las hortalizas de raíz van a demandar unos nutrientes que no van a demandar las hortalizas de hoja y al mismo tiempo las de hoja no demandan los mismos nutrientes que las de fruto. Van entonces a mantener unos equilibrios porque las unas van a aportar las otras y las otras extraen las que las iniciales aportaron. Eso se llama rotación de cultivos y de esa manera no permitimos que nuestros suelos se agoten. Y si a ese cultivo se le agrega materia orgánica, bioabono, compost, pues no va a haber agotamiento de esos suelos ni va a haber empobrecimiento y va a mantenerse nutrido el suelo. La rotación de cultivos también evita la presencia de plagas persistentes o de bichos indeseados, inclusive de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos el cultivo le estamos quitando la fuente de alimento a algún animal o algún insecto o alguna enfermedad que tiene su asiento y se aloja en esos cultivos que tienen una predominancia. Por eso los monocultivos se enferman tan fácilmente y son susceptibles al ataque de muchas enfermedades y bichos, porque son plantas muy vulnerables porque tienen una nutrición muy deficiente en términos de minerales, pero al mismo tiempo se les aporta cantidades de nitrógeno que las hacen muy atractivas a los bichos y además de eso están empobrecidas con la riqueza de otros productos que les permitirían ser resistentes. Por eso la rotación, asociación y el aporte de bioabono es clave a la hora de prevenir las enfermedades en los cultivos. E insistimos en la importancia de agregar flores como la caléndula, que también es una planta medicinal, pero además como por ejemplo el cidrón, que es una planta exquisitamente aromática, y el romero. Estas también tienen un efecto alelopático, es decir, atraen unos bichos que se comen a los otros y amortiguan el impacto que tienen las poblaciones de insectos y las enfermedades que traen con ellos sobre el cultivo. Las enfermedades de muchas plantas obedecen principalmente no solamente a que colonizan una hoja o un tallo, sino que cuando los bichos
chupadores o trozadores dañan, comen una hoja o atacan un tallo, chupan la savia, dejan una herida, una lesión en la planta y hace que la planta sea susceptible a la llegada de hongos, de bacterias y de virus, de nematodos y de otros bichos que la atacan. Esto es particularmente cierto en cultivos de producción convencional porque esos cultivos generalmente no tienen muchos minerales, no tienen muchas defensas y por lo tanto son muy susceptibles a los daños mecánicos y a la colonización de microorganismos que son perjudiciales para la salud de las plantas. Por eso es tan importante evitar eso a partir de todas estas estrategias que esta sería la cuarta, el cultivo de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Muy bien. Ahora bien, vamos a pasar a un tema práctico y de tarea, y aquí es donde quiero que ustedes concentren su atención porque necesitamos hacer un insecticida y un fungicida agrobiológico. Vamos a hacer un biopreparado a partir de extractos vegetales por fermentación y vamos a utilizar plantas muy sencillas donde se pueden utilizar el ajo, el ají, inclusive las hojas del tabaco. Pero para fines prácticos nosotros vamos a utilizar solamente dos, el ajo y el ají. Muy bien, ¿qué tenemos que tener? Bueno, vamos a hacer un biopreparado por fermentación que va a cumplir las funciones de insecticida, es decir, mata insectos, pero al mismo tiempo es fungicida. Al mismo tiempo mata los hongos. Recuerden que los hongos y los insectos son los principales agentes que afectan los cultivos, que generan enfermedades y daños en la producción. Por eso nuestro énfasis va a ser en atacar o controlar o manejar los insectos y los fungicidas, los hongos a través de fungicidas. ¿Significa que las arañas no atacan a los cultivos? Sí, muchas veces atacan a algunos cultivos, pero no a todos, así que su problema no es de mayor proporción. ¿Será que las aves no afectan los cultivos? Sí, pero en menor proporción. Las que afectan en mayor proporción son los insectos y los hongos y por eso en agroecología nos preocupa demasiado hacer intervenciones orientadas al control de los bichos y de las enfermedades. ¿Qué vamos a utilizar? Las materias primas, unos ingredientes. Vamos a utilizar unos ingredientes. Va a utilizar usted 6 dientes de ajo más 200 gramos de ají. 6 dientes de ajo más 200 gramos de ají. El ajo va a tener una función insecticida porque tiene sales de azufre y el ají tiene una función repelente que va a hacer que los insectos, bichos dañinos, no les guste ese olor y generalmente se vayan. De hecho, mucho cuidado en la preparación de este material porque genera sustancias volátiles que irritan la garganta, irritan la nariz y los ojos. Por eso es importante ponerse tapabocas y monogafas a la hora de hacer esta manipulación. No es dañina en términos de que va a quedar ciego o se va a enfermar, pero sí es molesta porque causa una irritación y una afectación momentánea en las vías respiratorias y en los ojos. Muy bien, vamos a conseguir medio litro de agua, medio litro de alcohol, el que venden en las farmacias o en la tienda. Ese es a 75%, no es un alcohol industrial, es un alcohol doméstico. A eso se refiere el alcohol blanco. El alcohol blanco es el alcohol doméstico que utilizamos en los botiquines. Jabón neutro. El jabón neutro es aquel jabón que se conoce como el jabón elefante, el jabón rey. Vamos a tener un pedacito, la mitad de un cuarto de una barra de jabón rey, por ejemplo. La mitad de un cuarto de una barra de jabón. O sea que es una cosa muy pequeña. Y un atomizador o pulverizador. Entonces acá tenemos los ajos que van a ser 6, pero si usted quiere ponerle toda la cabeza de ajo, no hay problema. 200 gramos de ají,
Puede ser ají de que es el más común, chile, chicheperro también le dicen, y lo vamos a pelar cuidadosamente. Los ajos les vamos a quitar todos los materiales que se lo cubren y lo vamos a dejar lístico como si fuera para un guiso. Y lo mismo el ají. El ají le vamos a quitar el pedúnculo, es decir, esa parte verdecita, y lo vamos a dejar completamente listo y preparado. Lo vamos a picar. Recuerden que estas sustancias, estos materiales generan molestias porque salen sustancias volátiles que pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta. Por eso pónganse tapabocas. Lo van a licuar. Después de que tengan la cabeza de ajo o los 6 dientes, más los 200 gramos de ají, lo van a echar en la licuadora y con el medio litro de alcohol lo van a licuar. Muy bien, voy a explicarlo aquí a más detalle. Usted pela los dientes de ajo, prepara el ají, los pica en trozos pequeños y le echa alcohol, agrega los ajos, agrega el ají en una mezcla en la licuadora y los pone a licuar. Lo deja reposar un día. Con el alcohol se constituye pues lo que uno busca es potenciar el poder insecticida del ajo. Entonces cogen el medio litro de alcohol, los ajos y el ají, los licúan, no los cuelan todavía y los dejan reposar un día. Al otro día le añaden el medio litro de agua y el pedacito de el pedacito de jabón y nuevamente lo pueden licuar. El jabón tiene una función clave y es que permite que la sustancia líquida que tiene agua y que tiene alcohol se adhiera y se pegue a las plantas, a las hojas de las plantas y la lluvia no se escurra tan fácilmente y la lluvia no se lo lleve rápido. Es básicamente un adherente y no es tóxico, es biodegradable. Luego de que usted haga la mezcla, debe colar y envasar en un atomizador y debe probar que el atomizador quede funcional. Entonces, recuerden, deben estudiar este biopreparado y estos pasos para poder entender cómo se prepara esta sustancia. Muy bien, esto lo necesitamos hacer para poder controlar los bichos en la huerta. Como conclusiones del control de insectos y enfermedades, pues los principales daños y enfermedades de las plantas provienen de insectos y hongos. Su control efectivo se basa en la prevención. Mencionamos fundamentalmente 4 mecanismos. El primero es la nutrición del suelo. El segundo era la rotación de cultivos. Luego hablamos de la asociación y luego hablamos de la importancia de incorporar plantas aromáticas, condimentarias y con flores en el huerto. En eso se basa la prevención y el control de los insectos y de los bichos dañinos, especialmente insectos y hongos, pues lo podemos combatir, controlar, manejar a través de preparados botánicos como el ajo, ideales pues para intervenir los problemas de hongos y los problemas de insectos. Los preparados botánicos a partir de ajo o también de tabaco son adecuados para combatir insectos y recuerden que el ají tiene la virtud y la capacidad por excelencia de generar repelencia y evitar que los insectos se acerquen. No les gustan esas sustancias volátiles, les repele, les molesta y si nos molesta a los seres humanos porque pues van a darse en cuenta cómo es ese arreglo de licuar esas sustancias, van a ver que les va a molestar las vías respiratorias y los ojos, pues con mayor razón a los insectos. Muy bien, esta es la bibliografía. Recuerden visitar mis redes sociales. Soy Daniel Pinzón Gómez, huertero salubrista. Y pues si hay preguntas, no duden en hacerlas en la caja de comentarios. Nos cuentan sus experiencias. Bendiciones y hasta la próxima.